Don Ramiro no creía en la igualdad. Para él, la herencia era un premio al afecto, no al esfuerzo. Isaac había pasado toda su vida adulta salvando la fábrica de textiles de la familia de la quiebra. Trabajaba 16 horas al día, sus manos olían a tinte y sus ojos estaban rojos por el cansancio. Pero cuando llegaba el domingo a la cena familiar, don Ramiro solo tenía ojos para Sofía. Sofía ha decidido que quiere abrir una galería de arte en Madrid, decía don Ramiro, golpeando la mesa con orgullo. Isaac, saca 200,000 del fondo de reserva de la empresa. Ella necesita volar. Papá, ese dinero es para las máquinas nuevas, respondía Isaac, sintiendo un nudo en la garganta. Si no las compramos, la producción se detendrá. No seas egoísta, Isaac, intervenía Sofía, con esa sonrisa dulce que ocultaba colmillos. El dinero va y viene, pero mis sueños son ahora. Tú siempre has sido tan materialista. Isaac guardaba silencio. Lo que él no sabía era que esa galería nunca existió. Era el primer paso de un plan maestro. Don Ramiro estaba convencido de que Isaac, por ser un analítico frío, no merecía la fortuna. Creía que Sofía, con su alma artística, sabría disfrutarla. Pero la realidad era que don Ramiro y Sofía estaban conspirando para que, el día que él muriera, Isaac no solo perdiera a su padre, sino también cada centavo que había ayudado a ganar. 10 años después, don Ramiro está en su lecho de muerte. La mansión familiar huele a desinfectante y a hipocresía. Sofía se sienta al lado de la cama, leyendo poesías, mientras Isaac está en el estudio legal tratando de entender por qué las acciones de la empresa han perdido su valor nominal. De repente Isaac encuentra un documento traspapelado, contrato de cesión irrevocable. Su pulso se acelera. El documento dice que, en caso de muerte, todas las propiedades de la empresa pasan a una corporación fantasma llamada Luz de Luna. Isaac busca en el registro mercantil. La dueña única de Luz de Luna es Sofía. Su padre no solo le estaba dejando el dinero a ella, estaba destruyendo legalmente la posición de Isaac para que él quedara como un simple empleado de su propia hermana. Entra en la habitación de su padre, con el papel temblando en su mano. ¿Por qué?, susurra Isaac. Yo te di mi vida. Yo cuidé de ti cuando ella estaba de fiesta en Europa. Don Ramiro, con la voz débil pero llena de veneno, le responde. Porque tú eres como la piedra, Isaac. Sobrevives a todo solo. Sofía es como el cristal. Ella necesita ser protegida. Tú no necesitas dinero para ser quien eres. Ella sí necesita el oro para brillar. Sofía aparece en la puerta con una taza de té para su padre, mirándolo con una frialdad que helaría el infierno. Vete, Isaac. No molestes a papá en sus últimos momentos con tu avaricia. Ya está todo firmado. No era solo el dinero. Lo que Sofía buscaba era mi cordura. Llevaba meses notando cosas extrañas en la oficina de la fábrica. Documentos que yo mismo archivaba aparecían después en la trituradora. Correos electrónicos con clientes importantes se borraban de mi bandeja de entrada sin dejar rastro. Pero lo más inquietante era el té que ella le servía a mi padre cada mañana, ese que desprendía un olor persistente a almendras amargas. Cada vez que mi padre bebía de esa taza, su actitud hacia mí cambiaba. Sus ojos se nublaban y su voz, antes firme, se volvía errática y cargada de un resentimiento que yo no lograba comprender. Ayer entró en mi despacho gritando. Me dijo que Sofía le había contado mis planes de vender la fábrica en cuanto él muriera para dejarla a ella en la calle.
Me llamó animal frío y me acusó de solo valorar los números por encima de la familia. Esa noche, la máscara de mi hermana se cayó por completo. La encontré en el jardín trasero a las 3 de la mañana. Estaba bajo una lluvia fina, hablando con un hombre que no conocía. Me acerqué lo suficiente para escuchar su voz, que ya no sonaba dulce como cuando le leía poesías a papá. Dijo que el viejo no duraría un mes más. Le ordenó a ese hombre que tuviera listo el acta de incapacidad mental a mi nombre para el día siguiente. Su plan era que al abrir el testamento yo no tuviera derecho a reclamar ni una sola propiedad. Quería que me quedara en la calle, usando la expresión exacta de que yo solo era un perro trabajador que ya no era necesario. Me quedé inmóvil en la oscuridad. Entendí que mi padre me había desheredado en su mente antes de hacerlo legalmente, convencido por el guión que Sofía había escrito para él. Cuando entré de nuevo a la casa, ella estaba en el umbral de la cocina con la taza de porcelana en la mano. Me miró fijamente y sonrió. En ese momento supe que para ella yo ya era un estorbo eliminado, pero cometió el error de creer que yo seguiría aceptando sus reglas. El juego de salvar la empresa se había terminado. Ahora se trataba de sobrevivir a mi propia hermana. Después de escuchar a Sofía en el jardín, no volví a dormir. Pasé la noche revisando las cámaras de seguridad que yo mismo había instalado en los pasillos años atrás, antes de que ella regresara. Vi cómo entraba en el despacho de mi padre a las 4 de la mañana con un fajo de papeles. Vi cómo le despertaba con una suavidad aterradora y le guiaba la mano, temblorosa por los sedantes, para que estampara su firma en 4 documentos distintos. Mi padre ni siquiera miraba lo que firmaba, solo buscaba el vaso de agua que ella le ofrecía después de cada rúbrica. Al amanecer, decidí confrontarla en la cocina. Ella estaba hirviendo agua, tarareando una melodía que solía cantarme nuestra madre. Le puse el contrato de Luz de Luna sobre la mesa, el que yo había recuperado de su propia basura días antes. No se inmutó. Apagó el fuego, se giró y me miró con una calma que me revolvió el estómago. Me dijo que ya era tarde, que el notario pasaría a mediodía a recoger la última voluntad de papá, y que en ese documento yo figuraba como un administrador negligente que había desfalcado la empresa familiar. Entendí entonces que ella no solo quería el dinero, quería mi destrucción legal. Si el testamento decía que yo era un ladrón, cualquier juez me quitaría el derecho a la legítima. Sofía se acercó a mí, me arregló el cuello de la camisa como si fuera una hermana amorosa y me susurró que debería empezar a empacar, porque la casa también pasaría a ser de su propiedad exclusiva en menos de 24 horas. El final no fue como Sofía lo planeó. 3 semanas después, mi padre murió mientras dormía, pero la lectura del testamento no ocurrió en la sala de la mansión, sino en una oficina de la fiscalía. Cuando el abogado de Sofía sacó el documento donde yo quedaba en la calle, yo saqué el mío, una grabación de video de alta definición de la noche en que ella le obligó a firmar bajo los efectos de la droga y el informe toxicológico del laboratorio. Vi cómo el color desaparecía de su rostro. Su máscara de cristal se rompió en 1000 pedazos frente a los investigadores. No hubo gritos, solo el sonido del papel siendo invalidado por un juez. Sofía no solo perdió la herencia, perdió su libertad. Las cuentas que ella había vaciado hacia su empresa fantasma fueron rastreadas y congeladas en cuestión de horas. Ella, la hija favorita, la luz de los ojos de mi padre, terminó siendo escoltada fuera de la propiedad por la misma policía que ella planeaba llamar para echarme a mí. Me quedé solo en la fábrica, frente a las máquinas que tanto me costó mantener. Mi padre murió creyendo que yo era su enemigo,
y ese es un peso que llevaré siempre. Heredé todo, el dinero, las tierras y la empresa, pero al cerrar la oficina esa noche, me di cuenta de que el precio de ganar esta guerra fue perder lo último que me quedaba de familia. Sofía tenía razón en algo. Yo soy como la piedra. Sigo aquí, intacto, pero terriblemente frío. Al final, el oro de mi padre no sirvió para que nadie brillara, solo sirvió para enterrarnos a todos bajo su peso. Tras el juicio, decidí alejarme de los textiles. Vendí la vieja fábrica que tantos malos recuerdos me traía y fundé Flores de Cristal, una exportadora de orquídeas exóticas. El trabajo era distinto. Ya no olía a químicos, sino a tierra mojada y vida. Me sumergí en los invernaderos, encontrando en el silencio de las plantas la paz que mi familia me había negado. La empresa creció rápido. Me convertí en un hombre respetado, pero seguía siendo un hombre solo. Cada flor que lograba florecer me recordaba que, a diferencia de las personas, la naturaleza no miente. Pasaron 2 años. Mi vida era rutinaria y exitosa, blindada contra cualquier drama emocional. Pero una tarde de lluvia, mientras revisaba los pedidos de exportación, la seguridad de la entrada me llamó por el intercomunicador. Había una mujer en el portón, sin cita y empapada por la tormenta. Al ver la cámara, casi se me cae el café de las manos. Era Sofía, pero no la Sofía altiva de los vestidos de seda, era una sombra de lo que fue. Tenía el cabello descuidado y una maleta vieja que parecía contener toda su existencia. La dejé entrar, no por amor, sino por una curiosidad dolorosa. Se quedó de pie en mi oficina, temblando, evitando mirarme a los ojos. Me contó que lo había perdido todo. Sus abogados le cobraron hasta el último centavo. Sus amigos de la alta sociedad le dieron la espalda y terminó viviendo en pensiones de mala muerte hasta que la echaron a la calle. Me pidió perdón, no con palabras ensayadas, sino con una voz quebrada que sonaba a derrota absoluta. No tenía a dónde ir, ni un techo, ni comida. Decidí acogerla en una de las casas de huéspedes de la finca de las flores. Le puse una condición: trabajaría en los invernaderos como cualquier otro empleado. Quería ver si la hija favorita era capaz de ensuciarse las manos. Durante meses la observé de lejos. Ella cumplía, llegaba antes que nadie y se encargaba de las flores más delicadas. Empecé a pensar que el castigo de la pobreza la había cambiado, que finalmente había aprendido el valor del esfuerzo que yo siempre defendí. Por un momento bajé la guardia y permití que cenáramos juntos un par de veces, intentando reconstruir los restos de nuestra hermandad. Pero la sangre no cambia tan fácil. Una noche, olvidé mi teléfono en el invernadero principal y regresé tarde. Escuché la voz de Sofía. Estaba escondida tras unas estanterías de orquídeas, hablando por un celular desechable. Mi corazón se detuvo cuando escuché su risa, esa risa gélida que me perseguía en mis pesadillas. Estaba hablando con el mismo abogado oscuro del pasado. Le decía que el plan estaba funcionando, que yo era tan predecible y sentimental como siempre, y que ya había logrado copiar las llaves de mi caja fuerte personal. Su plan era macabro. No solo quería robarme de nuevo, quería culparme de un fraude fiscal usando documentos falsos que estaba sembrando en mi oficina, para que, esta vez, fuera yo quien terminara en prisión mientras ella se quedaba con Flores de Cristal como la única heredera limpia. Me quedé en las sombras, escuchando cómo se burlaba de mi estúpida bondad. Me di cuenta de que ella nunca necesitó protección por ser de cristal. Ella era el martillo que rompía todo lo que tocaba. Salí del invernadero sin que bebiera, con una claridad absoluta. Esta vez no habría juicios largos ni despedidas dramáticas.
El juego se terminaba esta noche, pero bajo mis condiciones.